nombre es Marta Villanueva. Gracias por acompañarnos en el webinar BSI del día de hoy, Procesamiento Multiespectral de Imágenes Satelitales de Alta Resolución. Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. Antes de comenzar, quisiera verificar que todos nos ven y nos escuchan bien. En su ventana del webinar ustedes tienen una herramienta de chat y también tienen una herramienta de preguntas y respuestas. Les agradezco si a través de estas herramientas nos pueden indicar si nos ven y nos escuchan bien. Muy bien, muchas gracias a todos los que nos dan su retroalimentación. Como sugerencia, muchas gracias a todos, Rolando, Javier, Carlos, Jonathan, muchas gracias por darnos su retroalimentación y por estar tan pendientes de esas actividades que organizamos. El día de hoy quisiera sugerirles, para tener una mejor experiencia con la sesión, que minimizaran el uso de Internet por otras aplicaciones. Como ven, tanto el video como el audio de esta sesión se proveen sobre Internet. Entonces, les aconsejamos que durante la siguiente hora puedan dedicar su ancho de banda para esta sesión. Adicionalmente, la sesión va a ser grabada y estará disponible a través de las redes de BSI y les vamos a hacer llegar toda la información posterior a la sesión. El día de hoy tenemos una agenda, pues bueno, en realidad es muy poco tiempo el que tenemos, pero tratamos siempre de brindarles contenidos muy interesantes y muy concisos en estas sesiones, y el tema de hoy en realidad da para muchas líneas de desarrollo. Entonces, el día de hoy nos vamos a enfocar en una parte general que tiene que ver con este aprovechamiento de las imágenes multiespectrales de alta resolución a través de las alternativas de procesamiento de percepción remota. Pero vamos a ir desarrollando nuevas sesiones más especializadas, enfocadas en algún tema en particular, como puede ser clasificación, como puede ser extracción automatizada, como puede ser ortorrectificación. Y al final les voy a comentar también de nuestro próximo webinar, que yo creo que les va a parecer también muy interesante. Entonces, vamos a iniciar. Yo les invito a que a través de la ventana de chat que han estado utilizando, conforme vaya avanzando la sesión, nos vayan haciendo llegar sus preguntas y en la medida de lo posible las vamos respondiendo conforme vayamos avanzando. Si quedara alguna pregunta pendiente, la responderíamos al final de esta sesión. Entonces, vamos a empezar con una muy breve introducción. BSI es una empresa que es experta en tecnologías de la información geoespacial. Cumplimos ya 25 años en este diciembre. Entonces vamos a tener una serie también de actividades, de anuncios que hacer y les vamos a estar haciendo llegar esta información, les vamos a estar notificando de estos anuncios, de estas promociones también que vamos a tener como parte de nuestro 25 aniversario. En todos estos años, BSI se ha consolidado como un experto en aplicaciones geoespaciales y dentro de ese contexto representamos 3 marcas en México que son Google Maps Platform para Latinoamérica, Maxar, antes Digital Globe para imágenes de satélite y Exaon Geospatial para la parte de procesamiento especializado. Nuestra gama de aplicaciones cubre desde lo que es las aplicaciones de inteligencia de ubicación,
dónde están mis clientes, mis sucursales, dónde está mi competencia, cuáles son las características de un determinado mercado. La inteligencia de imagen, que es extraer información muy concreta a partir de datos de tipo continuo, como son las imágenes, y aplicaciones especializadas para hacer procesamiento raster o vectorial en diferentes plataformas, ya sea en un modelo on-premise o en un modelo software as a service. El día de hoy nos vamos a enfocar en una intersección entre estas dos áreas. Vamos a utilizar imágenes de Maxar y también otras imágenes de muy alta resolución para mostrarles las ventajas y las características que podemos aprovechar de estas imágenes, y vamos a ver algunos aplicativos que nos permiten explotar este tipo de datos. Algo que es muy importante es que en este año, en 2019, cumplimos ya 20 años con imágenes de alta resolución. La primera imagen de alta resolución, es decir, con menos de 1 metro de tamaño de píxel, fue Iconos en 1999. ¿Sí? A mediados de 1999 se inició esta carrera para cada vez adquirir información con mayor resolución de la superficie terrestre y también con mayor precisión. En estos 20 años hemos visto un avance muy importante en diferentes características de la información que se obtiene de forma remota a partir de plataformas satelitales, tanto en resolución como en cantidad de bandas, como en periodicidad de toma, como en nitidez o cantidad de información que se puede almacenar en un píxel. El día de hoy nos vamos a enfocar en las imágenes más modernas y vamos a ver algunas de las características que permiten que podamos explotar este tipo de información. Entonces, vamos a empezar con ver algunas características importantes de las imágenes de alta resolución que tenemos que considerar. Quisiera mencionar que estas características son genéricas. Cada vez que vayamos a hacer un análisis basado en datos remotos, tenemos que hacernos estas 4 preguntas, o tenemos que preguntarnos en estas 4 áreas qué características tienen nuestras imágenes o cuáles son las necesidades de nuestra aplicación para poder seleccionar el tipo de imágenes correctos. En este contexto, para diferenciar los diferentes tipos de imágenes, utilizamos 4 conceptos que son la resolución espacial, la espectral, la temporal y la radiométrica. La espacial específicamente se refiere al área que cubre una imagen o que puede llegar a cubrir una escena completa y con qué nivel de detalle vamos a ver los diferentes objetos de la superficie terrestre en esa imagen. Técnicamente es lo que llamamos el tamaño del píxel. La resolución espectral es qué rangos del espectro electromagnético cubre esa imagen o cuántas bandas tiene. Y también, muy importante, saber qué ancho tienen estas bandas para poder saber qué elementos vamos a poder discriminar. La resolución temporal se refiere a la periodicidad de toma. Cada cuándo podemos tener una imagen de la misma zona de la superficie terrestre. Este es uno de los aspectos, además de la parte de la resolución, donde más avances estamos teniendo, porque cada vez necesitamos tiempos de monitoreo más cortos. Necesitamos saber cada 15 días, cada mes o cada semana, muy probablemente
diariamente necesitaremos saber cómo va cambiando una zona. Y finalmente, la resolución radiométrica es lo que conocemos como la profundidad de color, es decir, qué tantos valores numéricos puede almacenar un píxel. Y esto pues nos da una mayor precisión a la hora de realizar análisis espectrales pues que requieren ese nivel de diferenciación. Estas son las características generales. Cuando hablamos de diferentes proveedores de datos, pues hay muchas más características que tenemos que ver y que les voy a platicar más adelante. Entonces, ¿por qué imágenes de alta resolución? ¿Por qué necesitamos cada vez tener ese mayor nivel de detalle? Y especialmente, ¿por qué imágenes multiespectrales? Típicamente en las áreas geoespaciales estamos acostumbrados a los mapas, o en el GIS tradicional estamos acostumbrados a los mapas vectoriales. Y entonces obtenemos una información categorizada donde tenemos construcciones, tal vez categorizadas por elevaciones, tenemos vialidades, tenemos a lo mejor parcelas, a lo mejor tenemos otros datos de infraestructura, pero cuando nos abocamos al reto de actualizar esta información, pues nos encontramos con que las alternativas pueden estar limitadas. Las imágenes de alta resolución permitieron que estas actualizaciones se pudieran hacer de una forma mucho más accesible, pero no siempre fue así. Miren estos datos, pero veámoslos ahora con un píxel de 80 metros. Esto es lo que era un píxel de la plataforma Landsat MSS. Aquí no se podía ver a nivel de detalle absolutamente nada. Era para un estudio regional. Lo mismo podemos decir de una imagen Landsat TM de 30 metros. No podemos identificar espacialmente los elementos de la superficie terrestre. Podemos hacer una tematización muy general a una escala muy pequeña, pero no tenemos nivel de detalle. Aquí en 10 metros vemos otra característica que es las posibilidades de las bandas espectrales. Cuando tenemos la información solo a nivel pancromático, no podemos diferenciar muchos aspectos de los componentes de los objetos sobre la superficie terrestre. Aquí ya llegamos, por ejemplo, con una ortofoto. Esta es directamente de una fotografía tomada desde un avión. Entonces ya podemos ver con mucha mayor nitidez los rasgos, pero pues dependiendo de el momento histórico en que esta foto haya sido tomada, pues tal vez no tengamos en todos los casos información de color o información multiespectral. Entonces, una de las grandes ventajas que nos da el uso de las imágenes multiespectrales de alta resolución es que además de tener el nivel de detalle en el objeto que vamos a poder identificar en la superficie terrestre, también tenemos la información de las características de las diferentes coberturas, vegetación, suelo, agua, construido por el hombre, zonas deforestadas, áreas de sequía, zonas que hayan sido afectadas por incendio, lo que ustedes necesiten con información de su respuesta espectral. Entonces, en términos de resolución, ¿sí? Aquí vamos a ver un comparativo. Y esto es lo que hemos avanzado en estos últimos años en términos de resolución para hacer este tipo de análisis, ¿sí?
pasamos de un píxel de varias decenas de metros a estos píxeles de resolución submétrica de 90, 60, 50, 40, 30 centímetros es lo que tenemos de mayor resolución actualmente en el mercado comercial a partir de plataformas satelitales. Entonces, adicionalmente a eso, tenemos que considerar que ya no solo tenemos resolución o nivel de detalle, sino que además tenemos información multiespectral. O sea, ya no solo vemos una imagen a color, donde vemos los rasgos, digamos, tal como los vería el ojo humano, sino que además podemos también ver rasgos que no son visibles o apreciables en el espectro visible, y podemos hacer otro tipo de análisis especializado utilizando este tipo de datos. ¿Sí? Entonces, llegamos entonces a la parte de procesamiento, que tenemos que tomar en consideración para trabajar con este conjunto de imágenes multiespectrales de alta resolución. No tienen la misma característica que las fotografías aéreas, y además nos dan la posibilidad de tener un nivel de detalle que no es accesible en otras plataformas. Principalmente, uno de los usos principales que se le ha dado es a partir de la extracción de cierto tipo de información categorizada. Lo que sucede con las imágenes multiespectrales de alta resolución es que terminamos con muchísima información. Tengo píxeles muy pequeños y necesito, o sea, tengo un nivel de detalle muy amplio y necesito decidir cuál es la información que necesito analizar o que necesito extraer de ese conjunto de datos, ¿sí? Entonces, aquí vemos uno de los usos más relevantes y que quizá no hemos aprovechado lo suficiente en muchas áreas. Aquí vemos una planimetría, una serie de construcciones en una zona que pueden tener una determinada fecha, y aquí vemos que la imagen más reciente no coincide con esa distribución. Vemos claramente que hay construcciones que no siguieron el patrón o cambiaron, ¿sí? Tal vez así estaba planeado que fuera, pero no se construyó de esa forma finalmente, y vemos que también hay muchas construcciones nuevas que no están actualizadas en esta base cartográfica. Si esto fuera un proyecto de catastro, de agua potable, de cualquier tipo de infraestructura, pues ciertamente nos interesaría saber cuál es el número de casas que están y cuál es su correcta disposición en el espacio. Entonces, el uso de las imágenes multiespectrales de alta resolución nos permite hacer estos procesos de extracción de forma automatizada. Vamos a ver este ejemplo en particular para que ustedes vean también esas características. Ahora, cuando procesamos imágenes de alta resolución, tenemos que tomar en cuenta que lo que vemos no siempre es lo que pensamos que es. Entonces, si pensamos como una máquina, imagínense que ustedes ven esto aquí. ¿Ustedes qué dirían que es ese perfil? Ese píxel, perdón. Pues es verde, entonces a lo mejor es vegetación, ¿no? O sea, con esa información que tengo, con ese patrón de color que tengo, la vegetación tiende a ser muy similar en sus valores, pero tiene una consistencia
extensa, pues, ¿no? O sea, no un solo píxel cubre una masa de vegetación, sino que un árbol puede tener varios píxeles. Entonces, esto podría ser vegetación. Si yo me alejo un poco más, empiezo a ver que hay una serie de patrones lineales en esos píxeles. Entonces, bueno, puede ser entonces no un árbol o un bosque, sino tal vez una zona de cultivos, ¿sí? Porque es verde y está uniformemente distribuido. Pero si me alejo un poco más, empiezo a ver que hay una serie de líneas como muy condensadas, muy definidas, y esto, pues, bueno, sí puede ser un cultivo, a lo mejor esto es una zona de cultivo y sin embargo, si me alejo todavía un poco más, vemos que en realidad se trata de un edificio que tiene una techumbre de lámina verde, que a lo mejor incluso está un poco oxidada, y aquí vemos por la sombra del edificio, vemos incluso que es un techo de 2 aguas. ¿Sí? Entonces, cuando analizamos información de imágenes multiespectrales de alta resolución, nos encontramos con casos como este. O sea, tener muchísima información donde el puro valor del píxel no es el mejor método o el único método para poder extraer la información que a mí me interesa de esa imagen. Imagínense cuántos elementos diferentes tenemos aquí. El pavimento, el auto, el pasto, estos objetos sobre el terreno, construcciones con diferentes materiales, bardas, sombras, postes, etc. Entonces, realmente lo que ha sucedido con las imágenes de alta resolución es que tenemos también muchísima más información que procesar. ¿Sí? Tenemos más nivel de detalle, desde luego hay muchas aplicaciones que podemos llevar a cabo, pero tenemos que tomar en cuenta cómo podemos realizar este tipo de análisis. Entonces, hay diferentes maneras. Una de las aplicaciones más extendidas para el uso de este tipo de información, de datos, es la extracción automatizada. Es decir, vamos a extraer cierto tipo de elementos, o sea, no voy a hacer una clasificación genérica como lo que hacíamos con las imágenes Landsat o Sentinel, sino que me voy a enfocar en que voy a extraer las construcciones, o voy a extraer las calles, o voy a extraer cierto tipo de contenedores, o voy a identificar las variaciones de elevación en una zona urbana, etc. Necesitamos acotar o determinar específicamente cuáles son los elementos que vamos a extraer. Y hay una gama de opciones para hacer estas extracciones que van desde la interpretación visual y la digitalización manual o la digitalización semiautomatizada hasta los diferentes procesamientos para categorizar la información. Hay realmente muchísimas opciones. Nosotros vamos a desarrollar un par de sesiones más donde nos vamos a enfocar a procesos muy específicos. El día de hoy les vamos a hablar acerca de algunos casos de uso particulares que pensamos van a ser de mucho interés para ustedes. ¿Sí? También, si tuvieran algún interés en algún área, nos pueden hacer llegar sus sugerencias y con mucho gusto las consideramos. Vamos a empezar con un análisis muy sencillo. Miren, esta es una imagen de alta resolución. Un segundo que algo está pasando. Mi disco se quedó un poco inactivo. Miren, esta es una imagen
de alta resolución multiespectral que tiene únicamente 4 bandas. No vamos a entrar ahorita a las imágenes, en este ejemplo al menos, en imágenes de más bandas. ¿Sí? Vamos a acotarnos a lo que tenemos, digamos, en el espectro visible y el infrarrojo. Aquí podemos ver la resolución que tiene esta imagen. Esta imagen es de 50 centímetros de tamaño de píxel. Y podemos ver el nivel de detalle que nos permite identificar, pero además para un estudio de vegetación detallado, pues podemos hacer este análisis de una manera, pues prácticamente a nivel árbol, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo podríamos hacer este análisis y cómo lo podemos automatizar. Una forma muy básica de hacer un primer análisis es a través de un NDVI. Este proceso me permite generar un insumo adicional de procesamiento que se enfoca en la vegetación. Por ejemplo, aquí voy a escoger el sensor, que es el Worldview 4 multiespectral. Y aquí no voy a correr el proceso, voy a mostrarles una previsualización del resultado. Aquí podemos ver el resultado del NDVI. Voy a poner los dos a la misma escala. Okay. Entonces, aquí pueden ver, ¿sí?, cómo el NDVI nos indica muy claramente, ¿sí?, qué zonas tienen diferencia en la vegetación, dónde hay diferencias en la vegetación y también dónde hay zonas de suelo desnudo o de otro tipo de características. Si nos enfocáramos específicamente en la vegetación, podemos hacer una categorización de las clases orientadas únicamente o enfocadas en la parte de la vegetación. Por ejemplo, déjenme adicionar una ventana adicional. Aquí yo podría hacer un modelo gráfico, que es el que les voy a mostrar a continuación, donde lo que voy a hacer es que a partir del NDVI vamos a hacer una clasificación de los diferentes rasgos de la imagen, ¿sí? Orientada a vegetación, ¿sí? Este es el modelo gráfico, ¿sí? Noten cómo tengo una imagen de entrada, una sola imagen de entrada, y a partir de esa imagen voy a extraer dos bandas, que es el infrarrojo y el rojo, y obviamente vamos a hacer un NDVI, y después vamos a seleccionar diferentes rangos. Estos rangos dentro del valor del NDVI son los que me van a permitir generar mis clases, ¿sí? Entonces, si este modelo yo lo automatizo, ¿sí?, yo puedo generar un menú como este automáticamente, donde le digo, ¿cuál es tu imagen de entrada? ¿Sí? Pues mi imagen de entrada va a ser esta multiespectral de 4 bandas de alta resolución. Voy a extraer la banda del infrarrojo cercano, voy a extraer la banda del rojo y después voy a generar mis clases. En este caso me estoy enfocando a 4 clases en particular y le estoy indicando cuáles son esos rangos de valores dentro de ese NDVI. Estos rangos varían dependiendo del tipo de plataforma que ustedes usen. Si es una cámara multiespectral montada en un dron, si es una imagen Worldview 4, Worldview 3, si es una imagen GeoEye, si es una imagen Pleiades, si es una imagen, bueno, no, Spot ya no clarifica, Pleiades, si es QuickBeard, perdón. Cada uno de estas plataformas
tendría sus propios coeficientes porque tienen diferentes características, ¿sí? Entonces, por eso justamente cuando seleccionamos aquí el sensor, le decimos de qué sensor se trata para que podamos hacer este análisis posterior. Entonces, este modelo me permite automatizar una serie de funciones para el proceso de análisis. Y miren, aquí, por ejemplo, esta es una clasificación basada en el NDVI, como el que tenemos en el lado derecho, donde todo lo que aparece en rojo es vegetación o es una zona de vegetación que no es saludable. Ahí vemos que coincide con el suelo desnudo, con las carreteras, con a lo mejor las zonas de canales. Definitivamente en ningún lugar de donde haya un píxel rojo hay vegetación saludable. En naranja tenemos la que es más o menos saludable. En amarillo tenemos la que es aceptable, ¿sí? Y en verde tenemos la que es saludable. Entonces, esto puede ajustarse dependiendo de los rangos que yo defina, y a lo mejor tengo 10 rangos porque me interesa ver las diferencias enfocadas a esta zona de bosque. Me interesa diferenciar la zona de bosque de la zona que es no forestal, etc. Pero tener este nivel de detalle me permite poder tener ese nivel de extracción. Ahora, algo muy importante. La imagen que les voy a presentar a continuación no es de un satélite. Sin embargo, este mismo tipo de procesos se puede utilizar en imágenes que no provienen exclusivamente de plataformas satelitales. Esta es una imagen multiespectral también en este caso tiene 3 bandas, que tiene infrarrojo, rojo y verde, ¿sí? Y esta imagen tiene 5 centímetros de resolución. Entonces, mientras mayor sea el nivel de detalle que ustedes tengan en una imagen, mayor va a ser la cantidad de información que van a tener que diferenciar. Noten aquí cómo en la vegetación tienen diferentes características. Visualmente lo podemos apreciar ahí de forma muy clara que estos 2 tipos de árboles son similares, a lo mejor este es también, pero está en una etapa diferente, etc. Este tipo de detalles son completamente dependientes de el tamaño del píxel y también de la calidad de la diferenciación espectral que tiene esa imagen. Es decir, del número y características de las bandas, ¿sí? Entonces, como esta sesión está enfocada a imágenes multiespectrales de alta resolución, quise mostrarles este ejemplo también, porque aquí la extracción es mucho más detallada. Quería mostrarles este detalle para que puedan ver pues, todos este tipo de rasgos que, si bien nos provee mucha información, al momento de que hacemos este proceso de forma automatizada, se convierte en ruido, ¿sí? Necesitamos, como les decía al principio, entender cómo piensa la máquina. Otro proceso en el que es importante la información multiespectral es para diferenciar entre los rasgos. El ejercicio o el ejemplo que mostramos anteriormente, pues es un análisis global. Procesamos toda la imagen para obtener el NDVI y poder hacer un análisis. De los datos. El software, qué barbaridad, una disculpa. El software que estoy usando para
mostrarles los datos y hacer los diferentes análisis es ERDAS Imagine de Hexagon Geospatial, que es una de los partners de BCI en México. Y nos brinda todas estas herramientas para poder realizar estos análisis como los que estamos viendo. Entonces, regresando, ¿sí? En el proceso anterior que les describía, hacemos un análisis global, es decir, procesamos toda la imagen y por cada píxel que tiene la imagen de entrada, obtenemos una imagen de salida que tiene la misma cantidad de píxeles, pero representando otra variable, otra dimensión, otra unidad, que es en este caso el NDVI. Aquí, en este caso, en esta imagen multiespectral, también de 4 bandas, noten cómo esta tiene infrarrojo y el espectro visible. Lo que queremos es hacer una extracción automatizada de esta zona residencial de todas las piscinas. Noten cómo es una zona que tiene muchas piscinas. Muchas de las casas que están en esta zona tienen piscinas. Entonces, este proceso puede ser importante para una organización, ya sea para medir la cantidad de agua que alguien consume. Por ejemplo, seguramente esta casa que no tiene piscina consume menos agua que las otras, para saber dónde puede haber pues algún foco de enfermedad. Por ejemplo, en el caso de los mosquitos, noten cómo aquí el agua se ve de forma diferente y aquí se ve más oscura. Tal vez estas tengan mayor tiempo sin limpiarse, o tal vez estas están vacías. Habría que determinarlo. La imagen multiespectral en este aspecto nos resulta sumamente útil porque podemos nuevamente generar un modelo específico para extraer únicamente las piscinas, ¿sí? O sea, es extraer todos los píxeles que sean agua. Noten cómo en este modelo que también se puede automatizar para correr automáticamente, ¿sí? Únicamente le voy a indicar un archivo de entrada, ¿sí? Este modelo también utiliza la banda infrarroja y utiliza, en este caso, a diferencia del anterior, utiliza la banda verde, no utiliza la banda roja, ¿sí? Es un modelo que nos combina el verde del infrarrojo, del visible, con el infrarrojo. Y entonces, este modelo me permite obtener una imagen como esta. Esta imagen, si la vemos con mayor detalle, ¿sí? Discúlpenme, la voy a desplegar de otra forma. Esta imagen, ustedes vieron, nos da todos los píxeles que, la voy a desplegar nuevamente para mostrárselos. Miren, nos da todas las zonas donde hay agua, ¿sí? Y aquí lo que yo quiero es poder extraer cada uno de estos polígonos. Eso también lo podemos hacer con el software. Ahorita les voy a mostrar rápidamente cómo. Nada más déjenme mostrarles el resultado del análisis, ¿sí? Aquí podemos comparar. Miren. Ahí vemos las zonas donde hay agua y tal vez falten algunas de las piscinas, pero esto es por, como les comentaba, tienen diferentes cualidades de agua, ¿sí?
Si hay una zona que esté muy contaminada o una piscina que no tenga agua, que esté vacía, probablemente el modelo con los parámetros estándar no la despliegue, ¿sí? Déjenme remover esta imagen y la voy a volver a abrir con otra modalidad. Voy a hacer esto transparente y voy a cambiar todos los demás colores a amarillo para que las podamos ver. ¿Sí? Entonces, ahí ustedes pueden ver ya en un color amarillo, ¿sí? Todas las zonas donde hay piscinas, ¿sí? O donde hay agua, ¿sí? Dentro del rango de valores que definimos. En este caso nos interesan en particular las piscinas. Noten cómo aquí estas dos no se incluyeron porque una es por la sombra, en este caso, y otra puede ser porque aquí vemos cómo el agua se ve mucho más oscura que en las demás áreas. Aquí vemos otra pequeña que no se identificó. Entonces, estos son aspectos que se pueden tomar en consideración. Aquí nos pregunta Rodi, ¿cuál es la diferencia en obtener una imagen desde una cámara multiespectral, desde un dron, a sacarla desde un satélite? Esa es una excelente pregunta, Rodi. Hay un aspecto muy importante, ¿sí? Que es el área que va a cubrir cada imagen. Desde luego, eso depende de cada aplicación, ¿sí? Una imagen satelital, una escena, te puede cubrir 100 kilómetros cuadrados o más en una sola escena. Mientras que una foto de un dron te va a cubrir un área mucho más pequeña, significativamente más pequeña, va a variar dependiendo de la cámara de la que se trate, de la altura a la que se vuele. Y bueno, puedes necesitar mucho más procesamiento, ya no desde la parte de análisis, sino desde la parte fotogramétrica para tener una imagen integrada como esta, ¿sí? Mira, bueno, aquí yo no me había fijado, pero si notas, esta imagen de satélite tomó aquí cuando pasaba un avión. O sea, está mucho más alto, no se va a ver afectada por pues ciertas condiciones de toma que a veces afectan a los drones. Cada uno de ellos tiene sus condiciones de uso muy particular. Los drones, por ejemplo, se pueden volar abajo de las nubes, pero pues eso hace que haya muchas más imágenes que procesar. ¿Sí? Entonces, esa es realmente es una pregunta, como te decía, muy buena, es muy extensa, depende del tipo de aplicación. Yo diría que son complementarias, no quiere decir que tengas que descartar una de otra. Por ejemplo, si yo fuera a hacer un análisis en toda esta zona, ¿sí? Digamos que es un área de actualización, pues esto se podría realizar con un dron de una forma muy accesible, utilizar las cámaras multiespectrales. Si fuera a estar midiendo periódicamente una zona de una mina, pues se pueden hacer estas consideraciones, ¿sí? Este es un ejemplo. Voy a mostrarles un par de ejemplos más muy rápidamente porque se nos acaba el tiempo. En la parte de arriba se observan cuerpos de agua. ¿No son? Sí. Todos estos son cuerpos de agua, en efecto.
Todos estos son cuerpos de agua. Pueden tener una característica diferente a lo que estamos identificando, que son las piscinas, y tal vez por eso no salieron. Pero sí, todos estos son cuerpos de agua. Así es. Este es el proceso que les mencionaba anteriormente. Esta es una imagen. Esta es en RGB, ¿sí? Entonces, aquí vemos los edificios como estaban anteriormente, ¿sí? O como estaban pronosticados, ¿sí? O proyectados. Y estos son los edificios extraídos automáticamente. Hay diferentes alternativas que se pueden usar para hacer ese proceso de extracción, ¿sí? En esta plataforma que se llama ERDAS Imagine, tenemos esta herramienta que se llama Imagine Objective. Imagine Objective lo que hace es generar un flujo de trabajo de procesamiento. Voy a abrir un proyecto existente, en este caso. Un momento. No era este proyecto. Una disculpa, tengo demasiados proyectos y debía haberlo abierto antes. Déjenme abrir este proyecto. Ok, lo que les quiero mostrar es esto. Aquí tenemos un procedimiento, ¿sí? Que nos permite procesar la información para extraer datos a partir de esa imagen de alta resolución, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, lo que me interesa extraer, este modelo, son las carreteras, por ejemplo, aunque igual podríamos extraer las construcciones, como se especifica en este otro caso. Nada más que aquí me voy a enfocar específicamente en el tipo de dato que corresponde a la carretera, es decir, al valor del asfalto, al valor espectral del asfalto. O sea, aquí tengo el valor del píxel para estas zonas del asfalto y también para esta conformación lineal de los datos. Entonces, cuando hacemos el proceso de esa información, se va aplicando un flujo de trabajo que incluye todas estas etapas. Yo puedo seleccionar cuáles etapas voy a utilizar y cuáles no, para discriminar la información. Como les decía, aquí tenemos muchos tipos diferentes de datos. Déjenme hacer un pequeño ajuste aquí. Aquí podemos ver, ¿sí?, el resultado final. ¿Okay?
Aquí vemos en el resultado final las carreteras extraídas automáticamente, pero la primera parte del proceso fue extraer la información, ¿sí?, que me iba a servir para generar esas carreteras, ¿sí? El resultado final es este, ¿sí?, las líneas de las carreteras, pero el resultado que le da origen es que yo pueda agrupar los píxeles que corresponden a las calles de una forma que sea significativa y le permita a la herramienta después poder darle un valor de probabilidad mucho más alto. Todo lo que vemos en verde son los píxeles que tienen la mayor probabilidad de ser carreteras, ¿sí? Y al final vamos a generar un archivo vectorial que ya no tenga estas características de saltos, ¿sí? Noten como aquí, ¿sí?, la línea está interrumpida, ¿sí? Obviamente este es el mismo material, ¿sí?, pero yo necesito que sea una línea continua como esta. Entonces, automáticamente puedo procesar la información para ir corrigiendo la mayor cantidad de, digamos, de imperfecciones en la generación automática de estos datos. Entonces, de esta manera, aplicando un flujo de trabajo como este, es que podemos extraer también la información aquí de edificios. Y aquí podemos ver, al comparar la información, podemos ver cuáles son los datos que estaban equivocados. Entonces, una de las ventajas que nos da el uso de las imágenes es primero su disponibilidad. Los invito a ver uno de los webinars que generamos en las sesiones anteriores, que habla del servicio de Earthwatch. Earthwatch es un servicio de suscripción que disponibiliza estas imágenes y podemos hacer uso del archivo de Digital Globe para procesamiento. Entonces, si yo quiero revisar la actualización de mi base cartográfica, pues lo podemos hacer de esa forma e identificar cuáles son las zonas que están desactualizadas. Muy bien. Quisiera mostrarles un último ejemplo que es muy importante porque esta pregunta me la hacen con mucha frecuencia. Me preguntan si el procesamiento de imágenes multiespectrales aéreas es similar al de imágenes tomadas con cámaras acuáticas. Si tiene diferenciación espectral, sí, Frida. Tiene que ser una cámara multiespectral, o sea, que te haga una separación de los rangos del espectro, ya sea aérea, terrestre o acuática, pero que te permita hacer esa discriminación de rangos. Quisiera mostrarles esto. Esta es una pregunta que me hacen con mucha frecuencia, ¿sí? Aquí tenemos dos imágenes multiespectrales de 4 bandas. En ambos casos son de 4 bandas. Aquí pueden ver, tenemos infrarrojo y visible en ambos casos. Y son de diferentes fechas, ¿sí? Aquí podríamos hacer una detección de cambios simple entre las dos imágenes y podríamos extraer cuál es la información nueva. Justo como hicimos o como se plantea en el ejemplo anterior. Sin embargo, en ciertas áreas me preguntan, yo quiero saber qué cambio se dio en la altura. ¿Eso lo puedo hacer a partir de las imágenes multiespectrales de alta resolución? La respuesta es no. Si es una sola imagen, yo no puedo extraer elevaciones. Para extraer elevaciones necesito un par estereoscópico, o sea, 2 imágenes que hayan sido tomadas de la misma zona con ángulos de toma diferentes.
Entonces, tener esos pares estereoscópicos nos permite tener un modelo de elevación. Aquí vemos el modelo de elevación de ambas zonas. Teniendo el dato de elevación, yo ya puedo combinar la información de la imagen con la información de elevación y entonces derivar información significativa de cambios en una zona. Y actualmente, ¿sí?, también se está haciendo esta combinación, así como tenemos la combinación RGB-NIR. Ahora también tenemos esta combinación que nos permite tener en una sola imagen, ¿sí?, los datos de elevación junto con los datos de las bandas. Noten cómo estas imágenes que acabo de desplegar tienen 5 bandas, ¿sí?, solo que la banda 5 en todos los casos es el modelo de elevación que les acabo de mostrar. Y bueno, todas las otras bandas pues son las bandas espectrales tradicionales. Tener este stack, este apilado de bandas espectrales y datos de elevación, permite que yo pueda a su vez generar un modelo para detección de cambios de cierto tipo, ¿sí? Y aquí las apilamos, hacemos el stack. El stack ustedes lo pueden hacer de forma muy fácil aquí en las herramientas de raster. Aquí ustedes tienen esta herramienta que se llama Layer Stack, que les permite combinar todas las bandas que ustedes quieran, incluso de características diferentes, como esto que vemos aquí, que es bandas espectrales junto con datos de elevación. Y la ventaja es que ya podemos procesar esa información de forma integral, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo un dato de antes y un dato de después, que me va a permitir identificar rangos de elevación en edificios para poder identificar cuáles son esas zonas de cambio que, si bien no creció en área construida ese edificio o esa casa, sí creció en elevación. Entonces podemos cuantificar, podemos combinar esas características en los elementos y entonces tener un resultado como este. Voy a mostrarles aquí para mejor interpretabilidad. Voy a poner esto en 432 y aquí también. Ya no voy a poner la elevación. Aquí podemos ver cuáles son las zonas de cambio en una imagen y otra. Y donde hay, bueno, no solo nuevas edificaciones, sino cuáles son las variaciones en la elevación de esos elementos que estamos identificando. Muy bien. Entonces, como les comentaba, es una primera sesión que queremos compartir con ustedes para mostrarles el potencial de las imágenes. En este webinar hemos combinado el potencial de las imágenes de Digital Globe con el potencial de procesamiento de las herramientas de Hexagon Geospatial, en este caso Erdas Imagen. BSI es un partner de ambas empresas en México. Nosotros desarrollamos aplicaciones, desarrollamos soluciones y servicios utilizando
las imágenes de Maxar y también desarrollamos aplicativos para clientes utilizando las herramientas de Hexagon o, como en muchos casos, las integramos en soluciones para diferentes clientes. Para nosotros es muy importante a todos nuestros clientes de Google, de Maxar, de Hexagon, brindarles soporte técnico en español, brindarles estas actividades de difusión de la tecnología, como son los webinars. Vamos a iniciar contenidos, newsletters en breve. También queremos hacer sesiones periódicas de entrenamiento. Algunas las haremos en conjunto con algunos de nuestros socios o de nuestros aliados estratégicos y serán sesiones de difusión gratuitas, y hay otras sesiones que estamos trabajando también, que son más en el ámbito de la certificación, que van a tener un costo. Entonces, los invitamos a mantenerse comunicados con las diferentes redes de BSI, ya que como partner de todas estas marcas internacionales, para nosotros es de mucho interés mantener esta comunicación y estar generando estos contenidos y estas... nos interesa también conocer cuáles son las áreas donde ustedes están aplicando la tecnología, dónde les interesa aplicarlas, cuáles son sus casos de uso particular. Voy a responder ahora algunas preguntas. Los invito a que nos hagan llegar sus preguntas ahora que estén pendientes en la ventana de chat. Y aprovecho para invitarlos a nuestra próxima sesión, que va a ser el 27 de noviembre a la misma hora, 10 de la mañana, hora de la Ciudad de México, donde vamos a tener una sesión especial para entender las imágenes de alta resolución de Maxar. ¿Qué es lo que sucede? Cuando pedimos una imagen, y ahora aquí tengo una pregunta respecto a algunos puntos de las imágenes, nos encontramos con que hay muchísimas opciones. ¿Qué imagen pido? ¿Con qué nivel de procesamiento? ¿Cuáles son las consideraciones que tengo que tomar para la imagen en términos de resolución, de precisión, de empaquetamiento, ¿sí? ¿Con qué opciones viene? ¿Con qué número de bandas? ¿Qué bandas necesito para cierto tipo de análisis? En esta sesión, aunque va a ser así también de una hora como la de hoy, vamos a tratar de proveerles estos aspectos clave que ustedes tienen que tomar en consideración para entender las imágenes de alta resolución y cómo pueden solicitarlas o tener acceso a ellas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Fernando nos dice, este ejemplo de alturas, ¿se puede hacer igual con vegetación, así como se hace en edificios? Así es, Fernando. Todo lo que se pueda ver en la imagen, siempre y cuando sea un par estereoscópico, se puede obtener la altura. Si es un árbol, no puedes ver que está abajo, porque el píxel pues te deja ver solo la copa del árbol, ¿sí? No es como un láser, que a veces pasa un poco en el terreno, pero sí puedes obtener la altura del árbol. Jonathan, pregunta, ¿dónde puedo obtener los pares estereoscópicos para elevación y dónde encontrar información? Puedes obtenerlo, casi todas las imágenes de alta resolución te permiten adquirir un par estereoscópico. A veces la tienes que ordenar específicamente como un par estéreo, pero pues nosotros te podemos pasar más información, Jonathan. Te mandamos un correo particular dándote esos detalles. Imágenes multiespectrales de alta resolución gratuitas sí existen. Digital Globe tiene un programa
de Global Access Data, pero únicamente está disponible para situaciones de emergencia. O sea, tú puedes ver en la página de Digital Globe cuáles son los países donde han disponibilizado imágenes. No se tiene un programa de acceso gratuito a imágenes de alta resolución. Rodi pregunta si con imágenes satelitales de alta resolución, ¿qué procesamiento puedo realizar en un área aplicada a la agricultura? Uy, es súper extenso, Rodi. Podríamos hacer un webinar solo para la parte de agricultura en imágenes de alta resolución sin problemas. De hecho, para agricultura de precisión se utiliza para poder hacer un riego más ordenado, ¿sí? No regar toda el área, sino regar donde se necesita, poner la cantidad de agua que se necesita, para identificar dónde se necesita fertilizante, para ver qué zonas de cultivos se van desarrollando bien o no. Es un tema muy especializado y muy extenso. Javier Mesa, no sé en qué país estás. Te contactamos para proveerte información y direccionarte al área correspondiente en relación a precios. En imágenes generadas por drones convencionales, ¿cómo puedo añadirle la banda infrarroja? Vinicio, no se puede. Tiene que la cámara ya ser una cámara multiespectral. Ya una vez tomada la imagen, lo único que podrías hacer es hacer un nuevo vuelo con una cámara infrarroja y entonces tratar de hacer un match. Pero eso tiene una serie de complicaciones adicionales. Denise, mismo caso que Luis, con mucho gusto te contactamos para darte de forma personalizada, para darte información más detallada respecto a las imágenes. Y en su caso, direccionarte con el punto correcto. Martín, mismo caso, los costos de las imágenes de alta resolución varían dependiendo del tamaño de píxel, de la cantidad de bandas o de los niveles de procesamiento. Es parte de lo que vamos a ver en la sesión del próximo mes, pero pues los contactamos para proveerles información específica por adelantado. Estamos planeando un webinar de agricultura de precisión, tal vez en enero, Denise. Tal vez en enero podríamos hacer un webinar para agricultura de precisión. Vegetación de galería o ribereña. En realidad, Jerónimo, tú vas a ver que todo lo que es infrarrojo te sirve para todos los diferentes tipos de vegetación. Tú necesitas tener ahí información de campo para ver las características particulares de tu área. En muchas ocasiones necesitas tener, además del infrarrojo, otras bandas. En la sesión del próximo mes, esta que les estoy anunciando aquí, vamos a ver cómo pueden utilizar las imágenes satelitales de alta resolución y qué bandas les sirven para diferentes tipos de estudios. Muy bien. Aquí les dejo mis datos de contacto. Los invitamos a estar en comunicación a través de nuestras redes de BCI. Nosotros les mandamos información y estamos en comunicación con las personas que tenemos pendientes. No tenemos un webinar específico para cuestiones oceánicas. Estamos pensando también en una sesión de radar. Tenemos que hacer todas estas calendarizaciones. Les agradezco mucho a todos por el entusiasmo, por el interés, por todas las preguntas. Nos reiteramos a sus órdenes con el equipo de BCI y los invitamos a ver esta y las otras sesiones webinar que tenemos grabada en nuestra página.
Muchas gracias a todos y muy buen día.